Estimados amigos, cuando uno lee si tienes vivienda, si tienes agua, si tienes cloacas, yo pienso que cada 15 segundos, actualmente, cada 15 segundos muere un niño porque no tiene agua potable en el planeta. Y que la mitad de la población de la India, una potencia emergente, uno de los 4 miembros del club de las potencias emergentes, según el libro que termina de publicar Amartya Sen sobre la India, que salió la semana pasada, la mitad de la población de la India no tiene ninguna instalación sanitaria de ninguna índole. Y las tasas de mortandad por diarrea infantil, por enfermedades gastrointestinales, para esa mitad de la población están entre las más altas del planeta. Estas cifras que estamos escuchando en esta reunión, el hecho de que se pueda hacer una reunión de esta envergadura para festejar los avances fenomenales del país en materia de inversión en infraestructura y mirar los desafíos pendientes, los muchos que hay por hacer. Todo esto tiene expresión concreta en vidas humanas. Avance en infraestructura, en agua potable, en instalaciones sanitarias, en caminos, en todo aquello que está allí descrito. Este avance producto de una inversión pública, como termina de explicarlo el presidente del Banco de la Nación y el presidente de ADINRA, de una inversión pública movilizada en función de la gente en los últimos 10 años, y de una iniciativa privada representada magníficamente por la construcción y del trabajo obrero en la construcción, organizado a través de entidades sindicales ejemplares. Todo esto ha significado para mí, los indicadores Klicksberg, le dice a alguien, son indicadores de un economista centrado en la vida de la gente. Esto ha significado que 5,5 millones de argentinos, que en el año 2002 no tenían agua potable, ahora tienen agua potable. Y 3.500.000 argentinos que en el año 2002 no tenían cloacas, ahora tienen cloacas. Y entonces la mortalidad infantil descendió del 21 por 1000 al 11 por 1000. Y aprendí de José López, secretario de Obras Públicas de la Nación, que la Argentina tenía en el año 2000 40.000 casos de hepatitis A, que es grave o puede ser fatal. Está totalmente ligada a la falta de agua potable y de instalaciones sanitarias. El año pasado tuvo 242 casos de hepatitis A. Es para estar reunidos, yo diría, con mucha alegría al mismo tiempo que con mucho compromiso hacia el futuro. Quiero ubicar en el medio de esta jornada de la infraestructura un tema que es absolutamente central. Y me distingue mucho que me hayan invitado a compartir con ustedes este tema, el de la responsabilidad social de las empresas públicas y la empresa privada. No es un tema menor. Mi compañero de trabajos, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, lo ha puesto en estos términos. Él dice: los valores éticos de los empresarios de una sociedad son parte de los activos o de los pasivos productivos de esa sociedad. Si los valores éticos son a favor de la inversión en el país, del desarrollo de largo plazo, de compartir la idea de un modelo de crecimiento inclusivo, son activos. Si los valores éticos son a favor de lucrar, maximizar el lucro en el más corto plazo posible, de tratar de corromper a todo funcionario público que se encuentre corrompible,
de depositar las ganancias habidas mediante esos procedimientos en algunos de los paraísos fiscales. Esos son pasivos productivos. Y esto influye concretamente en la vida de los países actualmente más que nunca, todos los días. Ese es el tema que yo quiero tratar. De los activos y pasivos productivos, que significan los valores éticos. Lo voy a tratar en tres momentos distintos de análisis. En primer lugar, les voy a mostrar la importancia práctica de lo que les estoy señalando. Las huellas profundas que está dejando en este momento en el mundo y en sectores muy importantes de la población mundial la falta de valores éticos en el ejercicio de la actividad empresarial. En segundo lugar, voy a tratar de mostrarles en qué consiste esto que llamamos la responsabilidad social empresarial, que vale tanto para el sector público como para el sector privado. Y en tercer término voy a tratar de recoger todo esto en términos argentinos y extraer una conclusión final. Tengo un tiempo limitado, porque todos queremos escuchar al líder de la inversión en infraestructura del país, el ministro Julio De Vido, que con el presidente y la presidenta llevó al país en pocos años a este nivel casi inédito de avance en este campo. Como mis reflexiones van a ser muy breves, ustedes van a poder ampliarlas, como se les mencionó anteriormente, en el libro que tienen allí, que fue publicado hace escasamente un mes, Ética para Empresarios, que presenta un panorama de lo que está sucediendo en el mundo, en este plano de los grandes debates y de cómo se está insertando América Latina en este debate de la responsabilidad social empresarial. En primer lugar, ¿por qué es importante? Porque 1021 mujeres costureras humildes fueron asesinadas en Bangladesh hace 2 meses por irresponsabilidad social empresarial. Porque se cayó el edificio donde trabajaban y el día anterior habían venido a protestar a los empresarios que hoy son el 90% de las exportaciones de Bangladesh, los empresarios textiles de Bangladesh, para decirles que el edificio estaba lleno de agujeros y que en cualquier momento se iba a caer. Y las obligaron a venir a trabajar al día siguiente. No tenían algo que hace que en la Argentina de hoy eso jamás hubiera podido pasar. No tenían un sindicato, porque están prohibidos los sindicatos en Bangladesh. Porque los mismos empresarios textiles que concentran gran parte del poder económico del país dominan el poder político. Entonces no había nadie que las pudiera defender y al día siguiente se cayó el edificio. Fue el peor desastre de la historia de la industria textil, en la historia del planeta. 1021 murieron y muchísimas otras quedaron lesionadas, heridas de gravedad. Y la responsabilidad social empresarial era el tema central. Y los irresponsables no eran solo los empresarios cavernícolas textiles de Bangladesh. El dueño del edificio era un jefe de la mafia. En primera instancia, la justicia consideró que era un asesinato alevoso. Toda la producción textil de Bangladesh es comprada por las grandes multinacionales de la ropa. O sea, las órdenes de producción se colocan todas en el exterior. Las grandes multinacionales de la ropa sabían perfectamente en qué condiciones se estaba produciendo en lo que hoy llamamos la cadena de producción. Además, las prevenciones fueron innumerables. 6 meses antes cayó un incendio en una planta, murieron 150 operarias. La mayoría de las que trabajan en la industria textil son mujeres y no había nada, ni escalera de incendio, ni las más elementales medidas de seguridad. No hubieran muerto si
hubiera habido eso. Y en los últimos años ha habido desastre, tan desastre. Entonces todos estaban claros respecto a qué es lo que estaba sucediendo y qué es lo que podía suceder. Después del desastre, 113 organizaciones espirituales de primera línea de los Estados Unidos, católicas, judías, evangelistas, de todas las confesiones, mandaron un memorándum a la industria de la ropa, a los altos ejecutivos de las multinacionales cuyas prendas circulan en todo el planeta y que todos conocemos. Y el memorándum decía: se terminó. No queremos más ropa con sangre. Basta de vendernos ropa producida en base a sangre. El Papa Francisco dijo en la plaza no solo que hubo absoluta falta de responsabilidad por las medidas de seguridad más elementales, sino que las operarias ganaban $39 por mes. Eso se llama, dijo el Papa, trabajo esclavo. O sea, la falta de responsabilidad social empresarial puede producir muerte, trabajo esclavo. Después de eso, está en mi libro, hubo dos reacciones totalmente diferentes. Las grandes multinacionales de ropa europeas aprobaron, bajo la presión de los sindicatos, de la opinión pública, de los sindicatos mundiales de textiles, aprobaron un plan de seguridad. Trabajan 5 millones de operarios en Bangladesh en la industria textil. Las grandes transnacionales americanas se negaron a formar parte del plan de seguridad porque los costos eran muy altos y porque iban a contraer obligaciones jurídicas. Esto se llama responsabilidad o irresponsabilidad social empresarial y significa vidas concretas. No es un tema abstracto. Mi segundo ejemplo, ojalá no les tuviera que dar estas cifras, es una encuesta de la semana pasada. El principal diario del mundo, The New York Times, 19 de julio, primera página de su sección económica, una encuesta a 250 operadores financieros de Wall Street de alto nivel. En Wall Street se decide permanentemente parte de los destinos del género humano. El sistema financiero es central en el sistema económico en el que vivimos. Si las decisiones son tomadas con falta de ética empresarial, sucede lo que sucedió en el año 2008-2009, la burbuja de las hipotecas, la burbuja de los derivativos, se cayó la economía de los Estados Unidos, se cayó toda la economía mundial. Todavía los efectos se están sintiendo actualmente en la actual crisis económica mundial. Se les preguntó a 250 operadores financieros de primera línea una serie de preguntas que tenían que ver con sus valores éticos. Valores éticos muy concretos. Primera pregunta: ¿usted ha observado comportamientos antiéticos y violatorios de la ley en su lugar de trabajo? 23% dijeron que sí, o sea, la cuarta parte. 24% dijeron, frente a la pregunta siguiente, si usted pudiera ganar 10 millones de dólares infringiendo la ley, haciendo lo que se llama insider trading, que es utilizando información confidencial para provecho personal, está penado criminalmente en los Estados Unidos, y tuviera la seguridad de que no lo van a descubrir, ¿qué haría? La cuarta parte dijo que lo haría. Peor todavía, si se toma el grupo de los más jóvenes, o sea, los que entraron a trabajar en los últimos 10 años, el 30% dijo que robaría los 10 millones de dólares.
destinos de parte del género humano, ¿no? Y allí vienen los fondos buitres a los que la Argentina, por decisión de la presidenta, está enfrentando por un coraje excepcional, defendiendo al sistema financiero mundial. Se les preguntó sobre qué pensaban de cómo podrían reaccionar sus líderes, los líderes de las organizaciones, frente a conductas que significan insider trading, infracción de la ley. El 20% dijo que sus líderes harían la vista gorda si había ganancia de por medio. Se les preguntó sobre si la industria financiera en la que trabajaban protegía los intereses de sus clientes. No estamos hablando de la sociedad, sino de sus clientes. El 28% contestó que los clientes eran una consideración menor. Para rematar, la nota New York Times dice, bueno, hay que explorar las raíces. Hace muchos años que yo trabajo junto con la doctora Minichelli, que nos acompaña, que es la pionera en el país de los trabajos sobre responsabilidad social empresarial, en ver cómo cambiamos los planes de estudio, donde se forma la gente que después toma estas decisiones, con absoluta falta de ética. New York Times dice, hay un estudio muy reciente sobre las carreras de economía en los Estados Unidos. Dice, el estudio encuentra estadísticamente una correlación total entre estudiar economía y el crecimiento de la codicia personal. Entonces dice, algo muy importante está fallando, tenemos que hacer una revisión muy profunda. Entonces, cuando estamos hablando de, si ustedes se preguntan por qué me invitaron a mí a esta reunión, bueno, para que les traiga un tema que es decisivo. Porque si no hay ética, se mueren las operarias que además ganan $37. Son explotadas totalmente. Si no hay ética, las decisiones sobre el sistema financiero mundial están tomadas por personas que tienen los valores que estoy mostrando ahora. Una parte de ellas. Desde ya que no se puede generalizar, una parte de ellas. Por eso peleamos por la responsabilidad social empresarial. Y la responsabilidad social empresarial no es un verso, sino que son cosas muy concretas. ¿Qué se le pide a las empresas? A las empresas privadas y también a las empresas públicas. Se le pide 5 cosas muy concretas y eso se llama responsabilidad social empresarial. Primero, trabajo decente. Lo que la OIT llama trabajo decente, que es trabajo con dignidad, con las remuneraciones apropiadas, con posibilidades de desarrollo. Yo le agrego, sin discriminación de género, que sigue absolutamente en pie. Las mujeres ganan 30% menos que los hombres a igual tarea. Y le agrego, respetando a la familia del trabajador, o sea, conciliando la empresa con la familia. La familia para mí es el pilar de la sociedad. Segundo, responsabilidad social empresarial quiere decir cuidar al consumidor. No venderle productos llenos de grasas ultrasaturadas. Hoy la primera epidemia en los países desarrollados se llama la obesidad, y está llevándose la salud del 30% de la población infantil de los Estados Unidos, el 40% de la población infantil de México, etc. Las grasas ultrasaturadas son una razón central. Se le pide todo lo contrario de lo que respondieron en la pregunta, pensar en el usuario, en el consumidor. Tercero, respetar el medio ambiente. Cuarto, ser transparente. Existe total fundamento pedirle transparencia al sector público, pero la misma transparencia tiene que mostrar el sector privado. La falta de transparencia fue central en la burbuja de las hipotecas, en la burbuja de los derivativos, que empobreció al pueblo de los Estados Unidos y a gran parte de la población del mundo. Y se le pide que haga inversión social. Inversión social no quiere decir una vez por año poner un aviso de una página porque se hizo una donación que vale mucho menos que el aviso a alguna ONG.
Inversión social quiere decir que en las políticas de la empresa, así como está producir productos, así como en este caso significa producir caños en la industria de la construcción, producir las bases en términos de industria metalmecánicas, producir infraestructura, esté en las políticas de la empresa como desde la empresa y sus procesos de producción se puede cooperar con las políticas públicas en un proyecto de inclusión y de crecimiento con inclusión de toda la población. Y así como los empresarios demuestran con mucha frecuencia muchísima innovatividad, y es un rasgo muy valioso para nuestras sociedades, deberían esforzarse por demostrar muchísima innovatividad social, cómo desde lo que están haciendo pueden hacer aportes a la sociedad. Y comparto con ustedes solo un ejemplo. Me invitaron, lo compartíamos recién con la Turay, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario me invitó a hablar en su 70 aniversario. Construyeron al lado, y hay varios similares, como él me explicaba en el país, un centro donde entrenan cerca de 1000 jóvenes por año, la mayoría de ellos fuera del mercado del trabajo, en oficios metalmecánicos especializados. Todos ellos son integrados al mercado del trabajo. Eso se llama responsabilidad social empresarial en acción. Pensar cómo desde cada empresa y del conjunto de las cámaras y de las organizaciones se pueden desarrollar políticas que signifiquen crear lo que llamamos valor social. Todo eso es responsabilidad social empresarial. Les mostré cómo la falta de responsabilidad social empresarial puede producir Bangladesh o puede producir esta antiética permanente que caracteriza a muchos operadores financieros actualmente en algunas de las plazas más importantes. Les mostré qué es responsabilidad social empresarial. ¿Cómo se puede avanzar hacia empresas socialmente responsables? ¿Es una utopía? ¿Es un...? No. La segunda empresa más responsable de todo el planeta es una empresa brasilera que se llama Natura, que está acá al lado, es una transnacional que está en muchos países. Todos los productos que produce los produce asegurando la coexistencia total con el medio ambiente. Y en lugar de, como en Bangladesh, pagar $37 por mes, tiene 1.200.000 mujeres que trabajan desde las zonas rurales de Brasil a las que le ha creado un trabajo decente. Es posible hacer, la empresa es absolutamente competitiva, está en los mercados internacionales, es posible hacer actividad empresarial totalmente favorable a los fines de la empresa y al mismo tiempo estar produciendo valor social. La empresa número 1 del planeta en responsabilidad social empresarial es Statoil de Noruega. Es la empresa petrolera del Estado noruego. Mientras otras empresas petroleras como British Statoil es el modelo de YPF. YPF está avanzando hacia estos pasos fenomenales para el futuro del país que estamos viendo todos los días sobre la base de un modelo de responsabilidad social empresarial que tiene como referencia a la empresa número 1 en responsabilidad social empresarial del planeta. Es posible hacer responsabilidad social empresarial y al mismo tiempo ser una empresa que da réditos y que es competitiva. Es al revés. No es que es posible. Lo que no es posible es lo otro. Cada vez más las empresas públicas y privadas, la doctora Minichelli, la autora, la impulsadora de una ley, un proyecto de ley que está en el Congreso argentino que va a colocar a la Argentina a la vanguardia a nivel internacional. Establece que todas las empresas en las que el Estado tiene inversión van a tener que presentar balances sociales, dar cuenta de lo que hacen de responsabilidad social empresarial. Las empresas que hagan responsabilidad social empresarial son las que tienen futuro en términos de competitividad, productividad,
identificación de su personal con la empresa. O sea, la responsabilidad social empresarial es una de las pocas cosas donde todos ganan. Gana la sociedad, gana el desarrollo y gana la empresa. Y algo que es fundamental, el empresario como persona. Los empresarios que hacen responsabilidad social empresarial están recorriendo el camino que nos indican los textos bíblicos, el único camino de felicidad posible, que es a través de preocuparse por el otro, de hacerse responsable por el otro, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, no va a ser fácil en la Argentina, como en ningún lugar del planeta, profundizar y elevar el nivel de la responsabilidad social empresarial. Porque del otro lado está funcionando los resultados de esta encuesta. Está funcionando la codicia desenfrenada, la llamó Obama refiriéndose a la crisis del 2008-2009. Están funcionando algunas de las peores vetas del género humano, que son sistemáticamente desarrolladas a través de la desregulación, la falta total de controles. En la encuesta, finalmente, los ejecutivos consultados dicen: ¿y usted por qué cree que en su empresa todo el mundo, esa cuarta parte que dice que todo el mundo estaría dispuesto a hacer acciones ilegales e inmorales? Dice: el sistema de incentivos, dice. El sistema de incentivos que tenemos premia eso. El sistema de incentivos que trata de predominar en el planeta premia la codicia desenfrenada. En la Argentina se lo está enfrentando. Esta jornada de hoy es una muestra de ese enfrentamiento. Estamos hablando de la construcción en gran escala de infraestructura pública. Estamos hablando de un banco como el que terminamos de ver, que concentra más del 20% de los depósitos del sistema bancario para ponerlos, el Banco Nación, para ponerlos al servicio de la población. Estamos hablando de que se ha construido posibilidades de acceso a agua potable, posibilidades de acceso a cloacas y cifras de construcción de viviendas inéditas que no tienen ninguna comparación con la historia anterior del país. Eso significa una apuesta a que el otro me importa, a que queremos construir una Argentina para todos. Por eso estamos en la primera fila de enfrentar a los fondos buitres que están diciendo todo para nosotros. Los fondos buitres y sus acólitos son menos del 1% de la población del planeta. Del otro lado está el 99% de la población del planeta. Yo me siento absolutamente orgulloso como argentino que en este momento estemos en la primera fila de la lucha silenciosa bajo diferentes expresiones de ese 99% para construir realmente un planeta para todos. Estamos en esa dirección. Los obstáculos son fenomenales. La alianza público-privada que hay acá en esta sala y en todo lo que se construyó en el país es un agente decisivo para que podamos enfrentar esos obstáculos. Los enemigos son muchos. El 1% que hoy tiene la mitad de todo el Producto Bruto del planeta, cuando el 50% tiene menos del 2% del otro lado, no va a ceder de ninguna manera sus espacios de poder para tratar de reforzarlos. Yo estoy lleno de esperanza por esta fiesta de la infraestructura.